Y lo positivo de la muerte de don Ramón es que ahora soy yo el que toma las decisiones en esa casa. Así te quería escuchar, Vicente. Ramón Aguilar era una piedra en tu zapato. Cuando no haya tanto federal por los caminos en la noche, nos tenemos que mover de aquí para tomar el tren que pasa al amanecer en este lugar. Yo me encargo de los boletos. Nosotros nos encargamos de llegar con Azalia a las vías del tren. ¿Vas a ser nuevo jefe civil del pueblo? Sí, así es. ¿No me piensa felicitar? Vicentillo está resultando toda una caja de sorpresas. Ya se le subió el nombramiento, así es que hay que tenerlo bien vigilado. Aquí en San Blas, todos somos una familia. Este es el pueblo de Malverde. ¿Qué va a hacer esta gente sin nosotros? Tú no eres la única que piensa en los demás y lo sabes. Yo también. Y no solamente hablo del riesgo que corren los nuestros. Los federales pueden darse cuenta de que Jesús está con los lloremes y arrasar con todo el pueblo. Pero tengo una duda que no me deja tranquilo, Lucrecia. Dime, ¿dónde está mi mujer? Yo no sé dónde está la señora Azalia, don Herminio, ni por qué me lo pregunta. Lo único que le puedo decir es que siento mucho lo ocurrido y que rezo para que ella esté con bien. Te creo, criatura hermosa. Te creo. Pero dime, ¿dónde andabas ahora con Isabel Aguilar? Ayudando a unos campesinos muy pobres, don Herminio, regalando las cosas que usted y la señora Azalia dieron para beneficencia. Te lo juro que estoy perdido sin ella, Lucrecia. Y viste lo felices que éramos. Discutíamos como cualquier pareja, pero nos amábamos mucho. ¿Quién sabe con qué le amenazó el tal Malverde para que se fuera con... O si fue que la secuestraron. Wow. Impresionante. Así se canta. Bien. Bueno, pues yo me retiro. Me tengo que ir a cumplir con lo mío. Ándale, profe. Con cuidado. No se pueden tomar más de 10, que no queremos más desgracias en este pueblo, por favor. De ninguna manera. No quiero que esto sea una oportunidad nada más para mí, sino para todo San Blas de Vaca. Voy a tener nuevas responsabilidades. Y tú también, mi amor. Y hasta tú, mi hijo, vas a tener que caminar por la derecha. Es un nuevo comienzo para todos. Que la Virgen lo acompañe, patrón. Brindemos. Brindemos por tu abuelo, mi hijo. Brindemos por tu papá, mi amor. Que su sabiduría me acompañe durante todo el camino. ¿Ya lo saben en el pueblo, papá? ¿Puedo ir a contarle a Chuyín? Por supuesto que sí, mi hijo, pero sin presumir. Gracias por levantarle el ánimo a Nacho. Estaba muy triste. ¿Y tú? ¿No estás alegre? Lo que te dije es muy en serio. Vas a tener diferentes responsabilidades. No veo por qué alegrarme. Si el título es absolutamente tuyo. Perdóname, Vicente, pero yo no estoy de ánimos para festejar. Estoy muy afectada con la muerte de mi padre. Pero sí tienes tiempo para estar con Lucrecia y con Ángeles. Sí tengo tiempo para estar con ellas. Estábamos ayudando a unos campesinos con unas donaciones. ¿No tiene nada que ver con la desaparición de Azalia? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora, si me disculpas, Vicente, voy a terminar de ver las donaciones de mi padre. Felicidades. Salud. Gracias. Con permiso.
Salud, Vicente. No me voy a tomar 10, pero pues sí, una más. Ha sido un día muy intenso. Ay, demasiado, demasiado intenso. Ay, cada vez me pareces más misteriosa. Y eso como que te aumenta la belleza. Me da esa impresión. Y a ti como que el whisky te sube lo galante, ¿o no? Solo estoy describiendo lo que veo. Y eso es con whisky o sin él. Cuéntame, ¿cómo es eso que vamos a tener una nueva autoridad civil en el pueblo, cierto? Absolutamente. Vicente del Río, el nombramiento acaba de llegar. Por esa cara que pone, como que no está muy contento con ese nombramiento. No me quiero adelantar, simplemente esperemos que sea beneficioso para el pueblo. Usted, padre, usted puede decir lo que quiere en mi carácter, porque yo no me ando con medias tintas por más que quiero. Porque a los tibios los vomita Dios. Madre Santa. Madre Santa. Madre Santa. No, ¿sí sabe de qué pasaje estoy hablando? Conozco tus obras. No eres frío ni caliente, y a los tibios los vomita Dios. Apocalipsis 3, 15, 17. Como el artículo 8 que dice. Como dijo Santa Mónica, cállese la boca. No era Santa... ¡Cállese la boca! Y tú eres un mocoso, arrogante e irreverente. Recuerda que contra ira, templanza. Y contra soberbia, humildad. Y contra la gula, abstinencia. Mira, si no sabes beber, mejor no bebas. Yo no vine aquí de ser tu pilma. Ni yo su dame compañía. Es que a veces me está ofendiendo. Me está ofendiendo. Mejor te doy un cafecito. Vámonos. Para ver si puedes dormir un poco, descansar y que se te baje. Nos vamos tú y yo. Vamos. ¿Es para acá arriba? Sí, ha sido un día muy duro y muy difícil para ti. Yo lo entiendo ese continuo. Yo acá no conozco. No le faltes el respeto al padre. No le estoy faltando. Es una plática. Es mi amigo. Él es mi amigo. A descansar. Te lo juro que no sé qué será de mí sin ella, Lucrecia. Tranquilícese, don Herminio. Estoy segura que pronto escucharemos noticias de ella. ¿Se puede? Por fin llegas. ¿Sucede algo aquí? Pasaba por aquí para convenir con Lucrecia si podía terminar el retrato que estaba haciendo para mi esposa. Lo voy a necesitar ahora más que nunca. Cuando tenga un tiempo libre, yo le aviso, don Herminio. Pero le puedo dar un boceto que tengo de ustedes dos. ¿Qué? ¿Qué me ves? Gracias, Lucrecia. Qué dulzura. Qué candor. Parece un ángel. Bueno, esto ya es algo para tenerla siempre presente. Muchas gracias, Lucrecia. Maestro, cuídala mucho. Con permiso, Lucrecia. Propio. Escúchame muy bien. Nunca te vuelvas a quedar sola con ese sujeto, te lo pido. ¿Viste cómo estaba sufriendo por haber perdido a Salia? Herminio Quiñones no tiene sentimientos. Él no sufre por nadie, mi amor. Sí los tiene, Matías, como todos. No. Pero bueno, ya, olvidemos esto, ¿sí? Por favor. ¿Qué te parece si nos vamos a despejar un poco, a pasear? Pero con la condición que al final vayamos a la escuela porque te tengo una sorpresa. Acepto esa condición. Es importante que no nos crucemos con los federales, muchachos. Así que atentos. No, pero más que los federales, habría que tener muchísimo cuidado con los matones de mi esposo. Ex esposo. Esos sí son unos sanguinarios, te lo prometo. Pues ya escucharon a la señora, ¿eh? Tenemos que estar bien pendientes de no encontrarnos con esos sanguinarios
Tampoco con los federales. Dios mío. No se preocupe. ¿Qué fregados haces aquí? ¿Por qué no te largas de mi propiedad, eh? Buenas tardes, señora.